Atención a los tremendos anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro. Y sé que aunque usted sea uribista, seguramente le va a alegrar escuchar esto. Primero, iniciará las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Segundo, puso en cintura, le dejó muy clarita las cosas a la Federación Nacional de Cafeteros, porque la mayoría de medianos y pequeños cafeteros están pasándola muy mal, y reveló algo que muchos colombianos desconocíamos, que sinceramente es vergonzoso. Y ojo a lo que se supo del fiscal Francisco Barbosa. Pero empezamos por esa renegociación que ha anunciado Gustavo Petro como presidente de los colombianos con el Tratado de Libre Comercio o TLC de los Estados Unidos y Colombia, porque para muchos es beneficioso, pero para la mayoría de colombianos es algo que no le ha caído bien, y sobre todo al campo colombiano, porque Estados Unidos y su capacidad de producción inundan a Colombia de muchos productos, y eso hace que el campesino, que el productor colombiano trabaje a pérdidas. Ejemplo clarito, la producción de maíz. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro con esto del Tratado de Libre Comercio y del maíz, porque ojo, en el 2022 fue el tercer producto más importado. Escuchemos qué dijo Petro. Estamos viviendo hoy es la crisis de ese tipo de modelo o sistema, o como se quiera llamar. Esos 50 años que hemos vivido, donde el país olvidó el café y olvidó la yuca y olvidó el maíz, que incluso habiendo aparecido el primer contacto del ser humano con el maíz en Colombia, que no se llamaba Colombia porque eso fue hace 1000 o más de años, siendo ese el cereal de las comunidades indígenas, poderosísimo porque es el cereal americano, se extendió en los incas y en los chibchas y en los caribes, etcétera, y era tan poderoso como el trigo europeo, como el arroz asiático, descubierto por el ser humano en las selvas de Colombia y vuelto nuestro nutriente fundamental. Hoy importamos casi todo el maíz de los Estados Unidos y del Canadá. Tan así fue la política económica. Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano sembrado, tendría 1.200.000 puestos de trabajo más. Y el Banco Agrario tendría que dar el crédito a esos campesinos y productores, pero tendríamos 1.200.000 puestos de trabajo más, es decir, trabajo, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años. Y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Este gobierno, lo dijimos en campaña aquí en la plaza de Pitalito, creo que lo dije, recuerdo bien. Él dijo, eso fue lo que le propuso a la población en campaña: nosotros queremos salir de la extracción, no nos parece que por ahí sea el futuro de Colombia, que porque por ahí lo que tendremos es cada vez más desigualdad, cada vez más gente rebuscándose como pueda y por tanto cada vez más violencia. Que tenemos que volver al mundo de la producción, del trabajo. Y el trabajo y la producción es urbano y es rural. Y fundamentalmente su corazón, no lo único, pero su corazón, si late bien, se expande, es la agricultura y es la industria. Es muy cierto lo que dice el presidente, así a muchos no les guste, porque están inundando a Colombia de maíz y jodiendo pues al productor colombiano. Esa es una realidad.
Obvio que esto beneficia en ciertas temporadas al consumidor, ¿sí? Porque a veces cuando hay muy poco maíz en Colombia y llegan las importaciones, pues eso estabiliza los precios. Pero sinceramente el campesino, el productor, el comerciante no está en capacidad de competirle a los Estados Unidos y eso pues nos deja en una balanza desigual con estos tratados. Sí, es cierto que son tratados de libre comercio, pero hay que renegociarlo. Esperemos que este gobierno así lo haga, que se pauten unas nuevas condiciones por ambas partes que beneficien en algo al colombiano. Porque no es solo el maíz el que se importa, son muchos productos en Colombia y por los aranceles, por esos impuestos que se cobran, perjudican al colombiano. Revisemos cuáles fueron los 10 productos más importados en el año 2022. Empezamos por la gasolina, queridos amigos, el producto más importado, y por eso vemos que cuando sube el dólar eso nos perjudica y vemos que el galón de gasolina se debe o se cotiza al precio internacional y ahí vemos un poco el alza en Colombia y por qué tantos subsidios para el galón de gasolina. Luego siguen los aviones, que pues es algo que diría uno es ilógico, pero es por el transporte aéreo que se importan, pues llegan muchos aviones a este país para poder mover el sistema aéreo internacional que tiene Colombia. Y tercero, el maíz, este producto tan importante que se importa, las grandes empresas que lo importan son Italcol S.A., Cotegral, tenemos a Soya S.A., CADM, Colombia, Alimentos Finca, SAS, en fin, todas estas empresas pues importan mucho maíz a nuestro país. También tenemos el gasoils o gasóleo o ACPM, que es uno de los productos, el cuarto producto más importado. Luego le siguen los aceites livianos, de sexto están los medicamentos, computadores portátiles, de séptimo, de octavo están las tortas de aceite de soja, de noveno está el trigo, de décimo están los vehículos para transporte de personas, en fin, todos estos productos que están en estos tratados de libre comercio, no solo con Estados Unidos, se deben revisar esos tratados de libre comercio. Sé que es una apuesta bastante ambiciosa y que posiblemente con algunos países no se pueda dar, pero Colombia, al parecer, está en muy buenas relaciones con Estados Unidos y ojalá se dé eso. Y ojo a como Gustavo Petro le cantó la tabla a la Federación Nacional de Cafeteros, esa entidad tan querida por muchos colombianos, por muchos campesinos, pero que esos campesinos pequeños y medianos desconocen de cómo funciona, de cómo desde las ciudades los que se manejan esta entidad se eligen, la junta directiva, eligieron a este nuevo gerente de la federación, al señor Germán Alberto Bahamón Jaramillo, el cual no es de los afectos del presidente y viceversa, esa es una realidad y por eso lo hicieron, tratando, como dice Gustavo Petro, de engañarlo. Eligieron a este señor que también hay que decirlo, el tipo pues no tiene trayectoria en el campo cafetero, ¿sí? Es un tipo muy preparado, pero a ver, nacido de los cafetales colombianos no es, por lo tanto empatía y solidaridad poca tendrá. Y esa federación y los precios que tiene el café actualmente porque se bajaron, sabemos que pues eso también se debe a que en Brasil subió la producción de café luego de que pues allá hubo un problema de unas heladas, en fin, y eso bajó el precio del café o lo estabilizó a como estaba hace algunos años, pero esos precios no eran muy afortunados o buenos para los colombianos y ahora pues menos. Y pues Petro le dejó claro, o se reestructura la Federación Nacional de Cafeteros, se incluyen a las verdaderas bases campesinas, a los que de verdad viven el día a día del café, a los que se ganan pues la papita con el café, hay que decirlo, o les va a retirar porque hay un contrato con el Fondo Nacional del Café, que el gobierno le gira unos recursos públicos al Fondo Nacional del Café para que los distribuyan diferentes iniciativas a los campesinos, pero ese fondo al parecer, y desde mi punto de vista porque también tengo alguito de conocimiento cafetero, y es que esos fondos se quedan más en los directivos, en los grandes salarios y no llegan al campesinado. Ojo, no en todos los casos, porque hay que decirlo, la Federación Nacional de Cafeteros ha tenido una historia bastante importante. Miremos qué fue lo que le dijo Petro a la Federación Nacional de Cafeteros directico, o se reestructura o se acaba ese contrato. Pero allí entonces tenemos la existencia que también viene del pasado de un contrato entre el gobierno y la Federación de Cafeteros
de cafeteros que maneja un recurso